Bien, muchas gracias por conectarse. Buenas tardes, días todavía. Vamos a continuar el día de hoy. Vamos a revisar nuestro tema del día de hoy, que es termometría. Y vamos a recordar que vamos a ver este tema de termometría y posteriormente en las siguientes sesiones, en las primeras sesiones de la semana próxima, el tema de calorimetría. Y hasta ahí vamos a llegar, hasta ahí va a incluir el tema del perdón, los temas que vienen en el examen, muchachos, que estaremos programando para la próxima semana, exactamente el jueves de mañana en 8. Ya está ahí, de hecho, programado en Class Dojo el evento. Entonces, el próximo día 17, jueves, estaremos haciendo nuestro examen del tercer parcial, pero hay algunos temas adicionales que estoy viendo con otros grupos mediante exposiciones. A ustedes, como les tocó el proyecto aula, pues no pudimos hacer esa dinámica, pero les voy a compartir esta información también para que tengan toda la información de los demás temas que pues no vamos a poder cubrir. Pero que pues les voy a compartir una presentación en donde están desarrollados todos esos temas y les voy a compartir también los que nos hayan presentado por medio de videos los compañeros, para que tengan también esa información. Entonces, muchachos, hoy vamos a empezar a revisar el tema de termometría y la dilatación, que es un fenómeno que está muy relacionado a la temperatura. Y en las siguientes sesiones revisaremos lo que es calorimetría y hasta ahí el examen. Muchachos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir con la clase? De mi parte no, profe. Bien, gracias. Recuerden que tenemos encima el trabajo del proyecto Hola. Mañana tenemos que integrar. Quienes faltan de enviarme su actividad para revisarla, estoy a la espera, nada más espero que me la envíen, la revisamos y damos luz verde. Hay que concluir sus reportes y pues ya estamos sobre el tiempo, muchachos. Entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a platicar un poquito de este tema, que es el penúltimo que vamos a poder revisar antes del examen, y vamos a hablar entonces de termometría. Y como tal es termometría, que está muy relacionada con la dilatación, y precisamente este término que se llama termometría se refiere a pues la medición. Termo se refiere a temperatura, metría, medición, entonces se refiere a la medición precisamente de la temperatura, y asociada a esa variación de temperatura existe un fenómeno que se llama dilatación. Entonces eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Bien, no hay contexto aquí suficiente, pero vamos a recordar, muchachos, a ver si alguien sabe qué es la temperatura, muchachos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguna idea de qué es la temperatura? Cualquier idea es buena. La temperatura Ajá. es un grado de calor que tiene una sustancia. Un grado de Es calor. el nivel térmico de un cuerpo o de una atmósfera. Ok, ¿y a qué se debe ese nivel térmico, ese grado de calor? ¿Alguien hay una idea? ¿Por qué se da esa temperatura? ¿Por qué se da ese nivel de calor o nivel térmico? ¿Por el aumento de energía de la materia? Tiene que ver con la energía, sí. El aumento, más que del aumento de la energía, el aumento de la ¿cómo se llama? De la actividad, digamos, de las moléculas. Esto es, normalmente ustedes sabemos que toda la materia está formada por moléculas, por elementos químicos, y esas moléculas, dependiendo de qué material, de qué tipo de material sean líquidos o sean sólidos o sean gases, pues tienen una cierta estructura, una cierta organización de esas moléculas, de ese material. Entonces, cuando esas moléculas son forzadas de alguna manera, o cambian su
su estado normal, en el cual están organizadas por un estado más excitado, digamos, de mayor movimiento, entonces su temperatura cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Si en vez de estar de cierta manera estable sus moléculas, un material se le hace que esa estabilidad se saca de esa, sus moléculas se sacan de esa estabilidad, se fuerza a que se muevan más rápido, por ejemplo, entonces su temperatura cambia, y entonces ahí es donde empieza a haber más energía de calor. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi mano, muchachos, sus moléculas están en equilibrio, y entonces tengo otro elemento que está aquí, no lo veo, acá está. Tengo mi peine, por ejemplo, pero si yo lo tallo con mi mano, este peine, ¿qué creen que va a pasar después de un cierto tiempo, muchachos? Se va a calentar, ¿no? Se va a calentar, ¿no? Se va a calentar tanto el peine como mi mano, y precisamente lo que estoy haciendo es haciendo interactuar las moléculas de mi piel con las moléculas del peine, y lo que hago es que se muevan, que cambie su energía cinética, y entonces precisamente eso es lo que produce la temperatura. Si ustedes hacen este experimento, también van a ver que a la medida que tallen, pues van a sentir prácticamente ese calor, incluso en el momento que los peines tocan su piel, ahí sienten el calor, incluso si tocan el peine van a poder sentir una diferencia de temperatura en ese peine, en esa cosa con la que están tallando. Entonces, pues eso es básicamente lo que llamamos temperatura. Cuando las moléculas de un cuerpo, llámese el cuerpo que sea, de la materia que esté hecho, si nosotros podemos de alguna manera ocasionar que sus moléculas se empiecen a mover y empiecen a vibrar más rápidamente de lo que normalmente lo hacen, entonces su temperatura empieza a cambiar, y puede haber diversas maneras de cambiar eso. Puede ser una de estas, una puede ser esta, haciéndolo interactuar con otro cuerpo. Otra puede ser que reciban energía de otra fuente, ya sea, por ejemplo, si ponemos algo al sol, vamos a ver que se va a calentar. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos algo al sol? Pues está siendo, digamos, bombardeado por esa radiación electromagnética que es el sol, que es la luz del sol. Y entonces esa radiación hace que sus moléculas empiecen a moverse más rápidamente y su temperatura cambie. Y entonces, pues estamos haciendo que salgan de su estabilidad sus moléculas, y entonces por eso aumenta la temperatura. Y si dejamos de hacer eso, pues nuevamente las moléculas vuelven a su estado normal y ese cuerpo se enfría y regresa a su temperatura normal. Entonces, ¿qué es esta temperatura, muchachos? Es precisamente el cambio, la variación de ese movimiento de las partículas. Y entonces, pues eso es algo que nosotros nos interesa medir, porque como nos decían también hace un ratito, pues esa capacidad de calor de un cuerpo es algo que podemos determinar y que nos es útil en algunos casos, en algunas situaciones prácticas. Pero entonces el día de hoy vamos a ver que existe la manera de medir la temperatura, y que pues eso lo vamos a poder utilizar en la práctica. Muchachos, ¿con qué medimos la temperatura de algún cuerpo? ¿Alguien sabe con qué se mide la temperatura? En Celsius. Ajá, esas pueden ser las unidades, pero ¿con qué instrumento? ¿Con qué nombre? Ah, con un Un termómetro. termómetro. Con un termómetro. Ok, con un termómetro. ¿Alguien conoce algún tipo de termómetro? ¿Cómo se llama? Los de mercurio, ¿no? Ajá, esos son los más comunes, los que más hemos visto, ¿no? Los termómetros de mercurio. Cuando vamos al doctor, nos muestran un bulbito de vidrio que tiene dentro un liquidito gris, que es precisamente mercurio, que cuando colocamos en alguna parte de nuestro cuerpo, pues ese tubito de mercurio está sujeto a ese calor de nuestro cuerpo y hace que el mercurio se dilate, y entonces el mercurio empiece a subir por ese tubo capilar, que es un tubo muy delgadito,
en ese tubo de vidrio, y entonces, dependiendo de la temperatura que tenga nuestro cuerpo, pues va a indicar ahí en una escala. Ese bulbo de vidrio va a tener una escala que precisamente va a coincidir precisamente con la temperatura que nosotros le proporcionemos con nuestro cuerpo. Entonces, ese es el instrumento más conocido y que más comúnmente hemos visto para medir temperaturas, pero últimamente, muchachos, con esta pandemia, pues hemos visto que hay otras tecnologías, ¿no? ¿Alguien más ha visto otra forma de medir temperatura? ¿No han ido al súper, muchachos? ¿Cómo les miden la temperatura en el súper? En el supermercado, pues, no en el Superman, en el supermercado. Muchachos, nadie ha tenido la oportunidad de ir recientemente al supermercado. ¿Cómo les miden la temperatura? Sí, es como Con una el pistolita, infrarrojo, pero ¿no? Con el infrarrojo, con una pistolita, los dos tienen la misma tecnología, o sea, por medio de un instrumento que proyecta un rayo infrarrojo que es reflejado por nuestra piel. Entonces se puede también medir esa temperatura. Y bueno, hay otras tecnologías para medir la temperatura. Igual ahora que regresemos a la escuela van a ver que vamos a tener ahí unos arcos donde van a tener que poner su muñeca o su frente y van a poder determinar la temperatura de nuestro cuerpo a la hora que ingresemos. Y si llevamos una temperatura alta, pues no nos van a dejar pasar porque pues, puede ser un síntoma de enfermedad. Pero entonces ahorita lo que nos interesa, para la física lo que nos interesa es saber que podemos medir la temperatura. Ya vimos que con qué medimos la temperatura es con instrumentos que se llaman termómetros. Pero como nos decía también hay una compañera hace un ratito que pues esta temperatura se puede medir en diferentes, digamos en diferentes unidades. Hay diferentes escalas en las que se puede medir la temperatura. Nosotros estamos acostumbrados a manejar una escala que se llama la escala Celsius, que normalmente llamamos centígrada, pero que no es correcto llamarla así, sino que es la escala se llama Celsius, porque tanto la escala Celsius como la Kelvin, que es otra que utilizamos más para cálculos científicos, las dos son centígradas, es decir, se basan en un rango de 100 grados. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, la escala Celsius es la que normalmente utilizamos, muchachos, cuando nosotros vamos al doctor y nos toman la temperatura, cuando vamos al supermercado, pues, y nos toman la temperatura, o vamos a algún edificio en donde haya un control de temperatura a la entrada, es muy común verlo actualmente, normalmente nos van a medir la temperatura corporal. Y entonces, muchachos, ¿alguien tiene una idea cuál es nuestra temperatura corporal normal de un ser humano vivo? De 34, ¿no? Más o menos. Ajá, bueno, esa es una idea. A ver, ¿alguna otra idea, muchachos? me parece que es de 35.5. Ajá, ya se acerca más. ¿Alguna otra idea? Bien, ¿Ya más las de 37? 37 dicen por ahí. Ok. Más o menos están en ese rango, ¿no? Realmente, hasta donde yo entiendo, o tengo entendido, es la temperatura promedio de una persona normal, que no está agitada, que no ha estado expuesta al sol, o que no ha estado en un lugar frío, debe de ser alrededor de 36.5 grados. Ese es el estándar. Entonces, 36 o 36.5 grados Celsius, esa es la temperatura normal del cuerpo humano. Cuando tenemos esa temperatura, pues estamos en el rango y no hay ningún problema. Cuando tenemos fiebre, muchachos, una temperatura de 2 grados mayor ya es un indicativo de que hay un problema con nuestro cuerpo, ¿no? 38 grados, 38.5 ya es una temperatura muy alta. Quiere decir que nuestro cuerpo está reaccionando, que tenemos fiebre. Y entonces, pues ya hay que empezar a tomar medidas, ¿no?
desde luego buscar por qué razón la temperatura de nuestro cuerpo. La temperatura de nuestro cuerpo no cambia como el resto de la temperatura de las cosas. Bueno, sí, también puede hacerlo, pero generalmente es por un resultado de procesos internos. En este caso pues el trabajo de nuestro propio cuerpo contra agentes infecciosos puede ser el resultado de esa temperatura. Pero bueno, aquí para la física lo que nos interesa es precisamente tomar en cuenta ese valor de la temperatura y que lo podemos medir en diferentes escalas. O sea, la temperatura de nuestro cuerpo la podemos representar en diferentes escalas. Vamos a ver cómo se forman estas escalas termométricas, muchachos. La que más utilizamos es la escala Celsius, que está aquí representada por este termómetro en color azul, el líquido que tiene dentro. Y si vemos esta escala, está comparada con otras dos escalas que están a la izquierda, la escala Kelvin, y en color rojo, y a la derecha la escala Fahrenheit, que es la que se utiliza en los países de habla inglesa, principalmente Estados Unidos y los países de habla inglesa. En eso se expresa su temperatura o sus valores de temperatura. Y entonces, ¿en base a qué se hacen estas escalas, muchachos? Si vemos esta escala Celsius que está en la parte central, vemos que el valor de referencia que está aquí puesto es de 0 grados. Este valor es el punto de fusión del agua, es decir, cuando nosotros vemos que el agua, más bien el hielo, se convierte en agua, es decir, se funde y se convierte en agua, entonces decimos que tenemos una temperatura de 0 grados Celsius. Y eso cambia de la fase sólida a la fase líquida del agua, pasa de ser hielo a ser agua, y en ese instante sabemos que hay una temperatura de 0 grados Celsius. Y después, si seguimos aplicando calor, si se sigue calentando esta agua, y llegamos al punto en que esa agua se evapora, empieza a evaporarse, entonces en ese punto sabemos que hay una hay una temperatura de 100 grados Celsius, y eso es el punto de ebullición del agua, es decir, cuando el agua empieza a hervir y se empieza a convertir en gas, en este caso en vapor de agua, entonces es el punto de ebullición, y ese punto le corresponden el valor de 100 grados Celsius. Entonces, en base a eso están determinadas estas escalas termométricas en el punto de fusión del agua, es decir, cuando el agua se convierte de hielo a líquido, de sólido a líquido, y el punto de ebullición del agua, cuando el agua se convierte de líquido a gas, a vapor de agua. Entonces, esos son los valores de referencia. Y entonces, pues este termómetro se le hacen, si pudiéramos marcar esos dos puntos cuando el agua se convierte el hielo se convierte en líquido y luego el líquido en agua, si pudiéramos marcar esos dos puntos y dividir este tramo del bulbo en 100 partes iguales, cada una de ellas correspondería a 1 grado Celsius. Entonces aquí habría 100 divisiones entre este punto y cada una de ellas correspondería a 1 grado Celsius. Y bien, para cada caso, en el caso de la escala Kelvin, pues existe un valor que corresponde a este punto de fusión del agua, que es de 213.15 Kelvin. El agua cambia de estado sólido a líquido a 213.15 Kelvin. Y 100 grados más arriba, el agua ebulliciona, es decir, se convierte de líquido a gas, se convierte en vapor de agua a 373 grados Kelvin. Si se dan cuenta, muchachos, de que hay de 0 a 100 son 100 grados. Aquí también hay de 273.15 a 373.15. Son 100 grados. Por eso estas dos escalas son centígradas. Por eso no es conveniente llamar a la escala Celsius centígrada, porque las dos son centígradas. Las dos están basadas en 100 grados. Aquí hay 100 divisiones y cada una de estas divisiones corresponde a un Kelvin. Entonces, lo correcto es hablar de grados Celsius o de Kelvin. Los Kelvin no se mencionan como grados, simplemente se mencionan como Kelvin. Pero las dos son maneras de medir temperatura.
y están muy relacionadas. Esta escala Kelvin es la que se utiliza normalmente para cálculos científicos. De hecho, el Kelvin es la unidad oficial, digamos, de temperatura en el sistema internacional. Entonces, esta es la unidad de temperatura en el sistema internacional. El grado Celsius, pues es una manera conveniente de expresar la temperatura, pero la oficial para el sistema de unidades es el Kelvin. Y bueno, esta temperatura, esta escala Kelvin, está dada en función de algo que se llama el cero absoluto. Cuando un cuerpo tiene, sus moléculas están completamente en reposo, entonces se dice que ese cuerpo llega a un cero absoluto, y eso ocurre cuando hay una temperatura de menos 273.15 Kelvin. Entonces eso hay que recordarlo, muchachos. El cero absoluto corresponde a menos 273.15 Kelvin. Y bueno, pues hay también una correspondencia con la escala Fahrenheit. Cuando el agua se fusiona, se convierte de hielo a líquido, en la escala Fahrenheit hay una marca de 32 Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit, y cuando el agua ebulliciona, es decir, cambia de líquido a gas, hay una marca de 212 grados Fahrenheit en la escala Fahrenheit. Entonces lo que tenemos aquí son 180 grados Fahrenheit, que es lo que equivale a 100 grados Celsius. ¿Sí? Se dan cuenta, de 32 a 212 hay 180 grados Fahrenheit, y de 0 a 100 pues hay 100 Celsius, o hay 100 Kelvin. Y entonces de ahí salen las equivalencias entre estas escalas termométricas, que las tres nos sirven para medir temperatura, pero pues dependiendo de la región del mundo, pues se utilizan una o la otra. Bien, muchachos, entonces así está esta situación. Aquí en la siguiente imagen de la derecha está precisamente ejemplificado esto que acabamos de platicar. Nos habla de la escala Celsius, y nos dice que el primer punto fijo, que es el punto de fusión del agua, al segundo punto fijo, que es el punto de ebullición del agua, hay 100 grados Celsius, hay 180 grados Fahrenheit, hay 100 grados no son 100 Kelvin, y hay 80 Rankine, que es otra escala que no vamos a mencionar porque está muy relacionada con esto del Fahrenheit, que sería el equivalente del Kelvin, pero para Fahrenheit prácticamente no lo usamos en los países de habla hispana, solamente en los países de habla inglesa. Entonces, esa es la equivalencia entre estos dos puntos fijos, el punto de ebullición del agua, el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua, y las equivalencias entre las escalas termométricas. Entonces, muchachos, de esas equivalencias resulta que nosotros podemos determinar una cierta temperatura, la que sea, en una escala, y convertirla a cualquiera de las otras escalas para saber en las otras escalas a qué temperatura corresponde. Eso es precisamente lo que podemos hacer con estas fórmulas, con estas expresiones matemáticas que están del lado izquierdo en la parte de abajo. Entonces aquí la primera ecuación me dice que puedo convertir de grados Kelvin a Celsius si a los Kelvin le resto 273, pues convierto de Kelvin a Celsius. Esto sería de Kelvin a Celsius. Para hacer la conversión contraria de Celsius a Kelvin, aquí tenemos, si despejamos de ahí mismo de esta ecuación, vemos que los Kelvin van a ser los grados Celsius más 273. Entonces, esta es la forma en que vamos a calcular la equivalencia. Si conocemos grados Celsius y queremos saber la temperatura en Kelvin, lo que tenemos que hacer es sumarle 273 grados y obtendremos la temperatura en grados Celsius. Hay un ejemplo, muchachos, la temperatura de la Ciudad de México, ¿cómo la calculamos? Bueno, luego viene aquí para convertir de grados
Celsius a Kelvin, pues lo acabamos de decir, sumar 273. Y podemos convertir también de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit. En este caso, esta ecuación que está aquí, la número 3, me permite convertir de Fahrenheit a Celsius. Y ¿qué tengo que hacer para hacer eso? Pues tengo que multiplicar por una fracción que son 5 novenos. Y a la temperatura en Fahrenheit le resto 32. Si le resto 32 a la temperatura en Fahrenheit y la multiplico por 5 novenos, entonces puedo encontrar la temperatura correspondiente en grados Celsius. Y bueno, aquí está el ejemplo. Pero también me es necesario eventualmente convertir los grados Celsius a Fahrenheit. Entonces, esa misma ecuación que teníamos en la número 3, si despejamos, podemos encontrar esta última ecuación que nos permite calcular, transformar de grados Celsius a Fahrenheit. Si multiplicamos nuevamente ahora un factor que es 9/5 por la temperatura en grados Celsius, y le sumamos 32. De esa manera podemos encontrar la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. Y de hecho eso es útil, por ejemplo, no sé ustedes, muchos de ustedes tendrán cable, tendrán acceso a programas, a noticieros, por ejemplo, en Estados Unidos, y cuando pasa el reporte de clima, muchachos, ustedes ahí en el noticiero ven que hay temperaturas de 80, de 90 grados, y de pronto nos decimos, pues hace demasiado calor, ¿no? Si no vemos el contexto y vemos que las temperaturas que están expresadas ahí están dadas en Fahrenheit, pues entonces se nos hace que hay mucho calor. Entonces, si quisiéramos saber a qué corresponde con algo que podemos comparar, pues la escala Celsius, pues tendríamos que hacer una conversión de este tipo y saber que pues esa temperatura que nos están mostrando pues no es tan alta como parece, sino que pues es una temperatura que nosotros también podemos experimentar aquí, y que pues lo único que hay que hacer es la conversión para poder tener una idea de realmente qué temperatura es la que nos está mostrando ese noticiero, por ejemplo. Entonces, muchachos, de todo esto que hemos platicado, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Entonces, les decía, aquí lo interesante y lo que hay que recordar es las fórmulas, las ecuaciones que nos permiten pasar de una escala termométrica a la otra, porque eventualmente vamos a tener que hacer esas conversiones. Vamos a tener, por ejemplo, como dato una temperatura en Fahrenheit, y vamos a tener que convertirla a Celsius para poderla resolver un problema. La vamos a tener en Kelvin, la vamos a tener que convertir a Celsius. O al revés, la vamos a tener en Celsius, la vamos a convertir a Fahrenheit. Entonces podemos necesitar pues convertir cualquier temperatura en cualquier escala a la correspondiente en alguna de las otras dos escalas, o en ambas. Entonces, bueno, aquí lo que está resaltado ya estas tres ecuaciones, y la cuarta que está aquí resaltada con en este recuadro, son las que vamos a utilizar. Principalmente para convertir de Kelvin a Celsius, o de Celsius a Kelvin, y de Fahrenheit a Celsius, o de Fahrenheit o de Celsius a Fahrenheit. Entonces, bien, aquí hay un ejercicio que se hizo y está explicado, muchachos, en el, ¿cómo se llama? En el video que ya les compartí de este tema. Les pido que lo revisen en cuanto tengan la oportunidad, si es que no lo han revisado. Y ahorita vamos a aprovechar la sesión para hacer otro ejercicio, tomando en cuenta lo que platicábamos al principio, muchachos. ¿Cuánto dijimos que era la temperatura normal de una persona saludable, que no haya estado expuesta al sol, que no haya estado 35 y 36. Habíamos dicho que ¿cuánto? 35 y 36. 36. Vamos a poner que la temperatura normal del cuerpo humano fuera 36 grados Celsius. Entonces, eso es aquí en México. La temperatura, vamos a ponerle aquí del cuerpo humano, vamos a ponerle así para identificarla, del cuerpo humano, 36 grados Celsius. Entonces, eventualmente, a lo mejor, alguien nos dice, no tengo un termómetro en grados Celsius, sino que tengo por ahí es un termómetro en Fahrenheit.
porque se acabaron los termómetros aquí con escalas en Celsius y me vendieron uno en Fahrenheit y necesito saber si mi temperatura corporal es adecuada o tengo fiebre. Y entonces, pues necesito saber a cuánto corresponde esta temperatura de grados Celsius en Fahrenheit para ver si lo que estoy midiendo en ese termómetro grado en Fahrenheit está dentro de lo correcto o pues tengo fiebre, ¿no? Entonces vamos a ver. Les decía que cuando tenemos fiebre, esta es la temperatura del cuerpo humano, la normal, pero cuando tengo fiebre, pues puedo tener 38 grados. Vamos a ver entonces, si yo tuviera que utilizar un termómetro en Fahrenheit, porque no encuentro un termómetro graduado en Celsius, porque ya se acabaron, hubo mucha demanda de ellos. Entonces, la temperatura cuando hay fiebre, entonces es de 38 grados. Vamos a ver cuánto mediría en cada caso un termómetro graduado en Celsius. Entonces, ¿cómo voy a pasar, muchachos, de una temperatura en Celsius a una temperatura en Fahrenheit? ¿Qué tengo que hacer para pasar de esta temperatura de 36 grados Celsius a una temperatura en Fahrenheit para saber cuánto debe de leer ese termómetro para el caso de la temperatura normal? ¿A qué será igual los grados Fahrenheit para estos 36 grados Celsius? ¿Alguien me dice de estas fórmulas que tenemos a la mano cuál debo de utilizar? La 3. La 3, mira, la 3 me dice que es para convertir de Fahrenheit a Celsius. O sea, aquí el resultado que vamos a obtener, aquí está dado en Celsius. Pero bueno, podemos utilizar esta para precisamente de aquí despejar y encontrar cuál es la que vamos a usar. Aunque no está aquí explícita, la pusimos explícita en la lámina anterior, pero vamos a aprovechar esa para despejarla de ahí y encontrar cuál es. Aquí me dice que los grados Celsius son exactamente igual a 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32. Entonces, de aquí vamos a despejar estos grados Fahrenheit para ver cómo nos queda. Podemos determinar estos grados Fahrenheit. Lo primero que tengo que hacer es quitar estos 5/9 y pasarlos para acá. ¿Cómo los paso por acá, muchachos? ¿Cómo quedan estos 5/9 acá? Muchachos, quedan dividiendo, ¿no? 5/9 es Sí, más profe. a los Fahrenheit menos 32. Y entonces cuando llevo esta operación aquí, lo que pasa es que cambian de lugar. Me quedan, esto lo puedo expresar nuevamente como 9/5 multiplicados por los grados Celsius. Y eso va a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32. Finalmente, si quiero dejar solos o despejar estos grados Fahrenheit, lo que tengo que Profe, hacer esto. Sí, ¿es 5/9 o 9/5? era 5/9, pero cuando hice esta operación, cuando lo quité del denominador, estos cambian de posición. ¿Sí? Yo tengo aquí, por ejemplo, 1/1, si hago la ley del sándwich, es 1 por 9, 9, 1 por 5, 5, entonces me queda 9/5. Este es Ah, ya. Entendí. por eso se cambió de posición, porque tenemos que quitar esto del denominador y lo pusimos en el numerador. Entonces, me queda finalmente que los grados Fahrenheit, la forma de calcular la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a estos 9/5 de los Celsius más 32. De esa manera puedo encontrar Fahrenheit. Entonces, voy a hacerlo aquí para 36 grados Celsius. Voy a tener que multiplicar 9/5 de los 36 grados Celsius, que es la temperatura normal del cuerpo humano. Si no está enfermo, si no tiene fiebre, y le sumo 32. Si me ayudan muchachos con sus calculadoras, ¿cuánto es 9/5 por 36? O 9 por 36 entre 5. ¿Cuánto me da? 9 por 36 entre 5. 9 por 36 entre 5, sí. 64.8. 64.8. 64.8. Esto ya me da
Fahrenheit. 64.8 más 32. Esto me da 96. 96.8, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, estos 36 grados Celsius es la temperatura normal del cuerpo humano. Si lo vemos en un termómetro graduado en Fahrenheit, debe de marcar 96.8 Fahrenheit y esa sería una temperatura normal. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo en un termómetro Fahrenheit, 96.8, casi 100 grados Fahrenheit. Como la temperatura normal del cuerpo humano. Si lo hiciéramos para un cuerpo con fiebre a 38 grados, pues habría que hacer esta operación nuevamente, ya no nos va a dar tiempo con esta sesión. Pero lo voy a plantear aquí. Va a ser 9 quintos de 38 grados Celsius. Se los dejo de tarea. ¿Cuánto es si tuviéramos fiebre? ¿Cuánto marcaría el termómetro en Celsius? Para el Fahrenheit, 32. Entonces se va a acabar la sesión, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Les agradezco su asistencia. Continuamos con este tema el día de mañana. Gracias, que tengan un excelente día. Hasta mañana. Que tengan linda tarde. Bye. Hasta luego. Perdón, espérenme, todavía me queda un minuto. Yo pensé que ya se había acabado. No, espérenme. De una vez nos da tiempo a terminar esto. Ayúdenme, ¿cuánto es 9 por 38 entre 5? 9 por 38. 9 por 38 entre 5. 68.4. ¿Cuánto, perdón? 68.4. 68.4, ok. Más 32. 100.4. 100.4. Bien, eso sería la grados Fahrenheit. Ahora sí se va a acabar la sesión, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Sí, profe. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas Hasta tardes. luego, profe. Hasta luego, buenas tardes. Cuídese.